mensaje que tiene por título el valor de la gratitud. ¿Amén? El valor del ser agradecido, el valor, como dije antes, debe ser un valor para el creyente, debe ser un principio en la vida del creyente, ser agradecido. Miren, uno de los grandes defectos del ser humano, uno de los grandes defectos del ser humano a causa del pecado es la ingratitud, sin lugar a dudas. Y todos coincidiríamos con toda claridad que nos duele mucho cuando alguien es ingrato con nosotros, ¿no? Es algo que molesta, sinceramente, duele. Sin embargo, uno como creyente, y yo lo decía el miércoles, uno lo supera, uno no lo hace esperando que alguien le agradezca. Cuando uno hace el bien, lo debe hacer. Y lo hace con gozo, más allá de la respuesta de la persona. Y si la persona no es agradecida y luego vuelve a tener una necesidad de que vos lo ayudes, debes hacerlo nuevamente. ¿Amén? Porque no lo haces esperando el agradecimiento. Pero, como decía también el miércoles, vamos a ser sinceros. Cuando alguien es desagradecido con nosotros, nos duele igual, porque somos seres humanos. ¿Amén? Insisto, no va a ser un impedimento para que uno vuelva a bendecir a esa persona, porque lo va a hacer con amor nuevamente, pero es incómodo o duele. Y sin embargo, hoy vamos a revisar nuestro corazón, porque quizás no nos damos cuenta y muchas veces actuamos de esa misma forma con el Señor. Y aunque ese es el centro del mensaje, quizás nos sirva también para darnos cuenta que quizás a veces somos también así con otros. Pero este mensaje va a ir en dirección a nuestra gratitud para con Dios. Así que te invito a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Y vamos a leer esta breve historia o este breve encuentro del Señor con los 10 leprosos y luego vamos a ir a otros textos. Dice la palabra del Señor, Lucas 17, 11. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Amén. Hermanos, quise como texto clave para esta exposición de hoy, quise tomar este encuentro de Jesús con estos 10 leprosos. Y no voy a detenerme ya, de hecho prediqué hace un tiempo sobre esto, no voy a detenerme en toda la historia, sino puntualmente en lo que hoy quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con la gratitud. Pensaba en qué hizo hincapié el Señor. Miren, vamos a la historia brevemente. Estos 10 leprosos a la distancia claman al Señor por misericordia. Amén. Jesús, tené misericordia de nosotros. ¿Y el Señor qué hizo? Tuvo misericordia de ellos. El Señor inmediatamente le dice que se presenten delante del sacerdote. Ustedes saben, por la ley judía, cuando esa llaga o esa herida a causa de la lepra desaparecía, debían presentarse delante de los sacerdotes para verificar si estaban sanos, y posiblemente muchas veces era otro tipo de enfermedad. Entonces, presentándose delante de los sacerdotes, verificaban que no había sido lepra y podían volver a la vida social. Los leprosos estaban fuera de la ciudad, vivían una vida antisocial completamente, no podían ver más a nadie, vivir lejos de su familia, de sus bienes, etc. Estos hombres eran leprosos. De hecho, ahí dice la Biblia que eran 10 leprosos.
Así que no es que tenían otro tipo de enfermedad. El Señor los sanó de la lepra. Y los mandó a hacer como la ley mandaba, que fueran delante de los sacerdotes para verificar que ya no estaban enfermos. En ese camino se dan cuenta estos 10 leprosos que habían sido sanados. Y hay 9 de estos 10 que ahora, y ustedes sabrán que yo repito mucho esta frase, estaban tan bendecidos con la bendición recibida del Señor, que la bendición que recibieron lo alejaron del Señor. Ahora estaban tan ocupados en recuperar su vida terrenal que olvidaron glorificar a Dios. Y ese es un rasgo en muchos hombres en el día de hoy. De hecho, dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Escuchen cómo escribe Pablo a Timoteo hablando de cómo serán los hombres en los postreros días, en estos días. Pero debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y subrayen aquí, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales, le dice Pablo directamente a Timoteo, evítalos, ni estés con ellos. Hermanos, ¿cómo serán los hombres en los últimos días? Ingratos. Hay una lista larga ahí, pero quiero detenerme en esto. Dice la palabra que serán ingratos. Si es el pecado lo que hace al hombre ingrato, es el gran problema, es la ingratitud. Pero volviendo a los leprosos, el Señor sana a esos 10 leprosos. Los 10 leprosos salen a encontrarse con los sacerdotes. 9 no vuelven. Solo uno vuelve, y yo quiero que prestemos atención a lo que hace el Señor. Presten atención a esto. Voy a volver a leer el final. Del versículo 15 en adelante. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Cayó sobre su rostro. Vamos por parte. Este leproso volvió glorificando en voz alta, ¿no? Me lo imagino a ese hombre, gritando en hebreo, ¿no? No me sale en hebreo, pero gritando, gloria a Dios. Con un gozo en el corazón. Imaginen lo que significaba para este hombre el haber sido sanado. Ni siquiera llegó a los sacerdotes. Él sabía dónde había que ir a glorificar. Luego, por supuesto, seguramente cumplió con la ley. Pero volvió glorificando en voz alta, sin avergonzarse. Que todo el mundo supiera que ese leproso, antes antisocial a causa de su enfermedad, ahora podía correr entre la gente, pero dando gloria a Dios. Él había sido la fuente de su sanidad. No había atribuido a nada más, solo a Dios, y todos debían saberlo. Entonces, volvió glorificando a Dios en voz alta, llegó delante del Señor, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, se humilló. Eso es verdaderamente glorificar al Señor. No podía levantar la mirada delante del Señor, estaba delante de Dios. Estaba delante de Dios, no se atrevía a levantar su rostro. Y le dio gracias, dice, se postró a los pies de Jesús y dio gracias. Y este era samaritano, era un extranjero. Pero voy a Jesús, como les dije antes. Noten en qué pone la atención Jesús, porque quiero destacar lo primero que vamos a reflexionar hoy. Jesús le pregunta al leproso, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Noten que el Señor no hace hincapié en el que volvió. No hace hincapié en él. Hace hincapié en los que no volvieron. Noten que el texto que relata Lucas no dice, y el Señor
se quedó abrazando y felicitando al que volvió por su agradecimiento. Muy bien que volviste a dar gloria a Dios. Te felicito. No, hermanos. De ninguna manera Jesús no hizo eso. Le dijo, vete, tu fe te sanó. Ya está. Resuelto. Hiciste lo que debías hacer. Porque Dios espera que su nombre siempre sea glorificado. Dios espera el agradecimiento de sus hijos. Dios lo espera. Y ese es el primer punto de lo que hoy quiero compartir. Dios espera un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud. Amén. No estamos disculpados de nuestra ingratitud. No lo estamos, hermanos. Que nos pese en el corazón la ingratitud. El creyente ingrato con Dios le debe pesar en su corazón la ingratitud, porque Dios la espera. Si alguien piensa que Dios deja pasar por alto la ingratitud, quiero que sepan que no lo pasa por alto. Debe movernos al arrepentimiento la ingratitud. Dios sí la espera. Amén. Porque Dios demanda que toda la gloria, absolutamente toda la gloria, siempre sea para Él. Y noten cómo en este texto Jesús vincula el agradecimiento directamente a glorificar a Dios. Porque dice, no hubo ninguno que volviera a dar gloria a Dios. Hay una vinculación directa y lo hace el Señor. Cuidado con tener una vida en la que, o un pensamiento en el que creemos que recibimos bendiciones del Señor, el favor del Señor. Como digo en tantos mensajes, comenzó el día, respiré, tengo vida, tengo por qué vivir, pero no tuve tiempo para ser agradecido. Cuidado, eso pesa en el corazón. Eso es un peso del que debemos librarnos yendo a glorificar al Señor, postrándonos a sus pies, viviendo postrados a los pies del Señor. Hermanos, no voy a abundar en esto porque no es el texto que quiero exponer, pero la lepra, ustedes saben, bíblicamente nos vincula directamente al pecado. Hermanos, los que estamos acá, si hemos venido a Cristo en arrepentimiento, si hemos clamado un día a Él por misericordia y fuimos perdonados de nuestros pecados, quiero que sepamos que éramos leprosos. Teníamos la lepra del pecado que había desfigurado la imagen de Dios en nuestra vida, y Él la restableció, restituyó, santificó. ¿Cómo no volver cada día a los pies del Señor en agradecimiento? Entonces, lo primero que quiero decirte hoy es, hermano, hermana querida, Dios sí espera un corazón agradecido. Dios sí lo espera. Escuchen, lo voy a repetir mucho hoy. Espero que nos quede sellado en el corazón. Hermanos, es una demanda del Señor el corazón agradecido de sus hijos, del creyente. Debemos ser agradecidos con el Señor e insisto, si no lo somos, debemos saber que Dios no pasa por alto la ingratitud hasta que no hay un arrepentimiento. Va a pesar en tu corazón como un pecado la ingratitud. Debes saberlo. Amén. Porque además, para citar solo algunos textos, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hermanos, acerquémonos al Señor, claro, a presentar nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestro clamor, pero debe ser con un corazón agradecido, porque si no, no inunda de paz el corazón. Está en un mismo contexto. La acción de gracias en el creyente está en el mismo contexto, en este texto, de la paz de Dios en el corazón. Necesitamos estar en paz con el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios Padre. Amén. Hermanos, debemos siempre dar gracias al Señor. Es una demanda bíblica, pero el Señor advierte que ese es un problema y lo hace desde el comienzo, cuando instruye a Israel por medio de Moisés. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14, escuchen las específicas
palabras que el Señor le da a su pueblo. Cuídate, y noten cómo comienza este texto. Es una llamada de atención. Cuídense de no olvidar al Señor, tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Hermanos, miren la llamada de atención de Dios para con su pueblo. Y es para nosotros hoy también. Hermanos, cuidado de olvidarnos de Dios. Esos 9 se olvidaron y casi inmediatamente. Estaban ocupados tanto en las bendiciones que habían recibido. Estaban tan ocupados en disfrutar el favor de Dios que olvidaron a Dios. Y Dios advierte a Israel también y le dice, cuidado ahora, cuidado con este próximo paso de sus vidas. Cuidado porque van a prosperar y cuidado que esa prosperidad no los separe de Dios. No se olviden de mí, ni se olviden de los mandamientos que les di. Porque todo lo que hoy es una bendición se va a terminar convirtiendo en una calamidad. Hermanos, una bendición de Dios que te separa de Dios no es bendición de Dios, es más bien una maldición para nuestra vida. Aunque el mundo la vea como una bendición. Hermanos, debemos saber que Dios espera nuestro agradecimiento, pero además que nos llama la atención por medio de su Espíritu Santo, esto es lo segundo, para que nos cuidemos de no olvidarnos de Él. Y debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. El creyente puede caer en el error de olvidar. Puede caer en el error de la ingratitud o en el pecado de la ingratitud. Puede caer en la falta de estar tan obnubilado por su realidad terrenal que corre el riesgo de olvidar quizás por un momento su agradecimiento al Señor, su mirada hacia el Señor, sus tiempos de comunión con el Señor. Si somos honestos, todos hemos vivido esas crisis. Y todos hemos pecado en algún momento en eso. Quizás sea hoy el día que estamos pecando en eso. Pero, ¿cuál es la noticia, la buena noticia que quiero darles? El creyente está sellado por el Espíritu Santo y mora en su corazón. Y el Espíritu Santo se lo hará saber, quizás a través de un mensaje como este. Quizás sea en un momento de oración en tu casa. Quizás sea en una lectura bíblica. Y el Espíritu Santo claramente te habla al corazón. Y puedas ver que estás pecando con ingratitud, que estás pecando olvidándote de Dios, que Dios no está en el centro de tu corazón y lo que está en el centro de tu corazón quizás sos vos o tus necesidades o tus bendiciones. Hermanos, ¿por qué dice Pablo que en los tiempos futuros o en los postreros días o en los últimos días los hombres serán ingratos? Miren, hermanos, con toda claridad les puedo decir que ese es un reflejo casi natural del pecado, ¿no? Una naturaleza caída es ingrata con Dios, porque vamos a ser honestos. De hecho lo dice la Biblia. Nadie busca a Dios, nadie quiere a Dios. Es más, nosotros, si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y que el Señor nos dice nuevo nacimiento y Él se nos presentó, vamos a ser honestos, odiábamos a Dios, no queríamos a Dios. Y muchos dirán, no, pastor, pero yo antes de verdad que amaba a Dios, pero a mi forma. No, amabas al Dios que te imaginabas, al Dios de la Biblia. El ser humano no lo quiere porque lo confronta con su pecado. La única manera que amemos a Dios es porque Él nos amó primero y nos dio un nuevo nacimiento. Si no, nadie ama a Dios. Entonces, claramente, el ser humano es ingrato. Ahora, ¿por qué? Les digo esto, ¿por qué? Conforme pasa el tiempo, ya estamos en el 2021, pasaron más de 2000 años desde que esa carta fue escrita. Hermanos, miren, el hombre cada vez, insisto, la causa es el pecado desde el principio, ¿no? Desde Adán y Eva, pero el hombre cada vez es más antropocéntrico y menos cristocéntrico. Conforme pasa el tiempo, el hombre antropocéntrico quiere decir que el hombre es el centro, ¿no? Es más
su mirada de Él. ¿Qué necesito yo? ¿Cómo me ve el mundo a mí? ¿Qué pasa a mi alrededor? ¿Cómo me afecta todo lo que ocurre a mí? Siempre la mirada es hacia mí. Soy el centro del universo. Bueno, hermano, el creyente salió de ese lugar. Salió. El creyente vive una vida cristocéntrica, donde Cristo es el centro, donde Dios es el centro. Y si uno sale de ese lugar, va a vivir una vida agradecida. Porque la ingratitud nace del egoísmo, de pensar en mí mismo, en cuánto me afecta y quizás necesite más, incluso lo que recibí hoy lo olvidé o no me alcanza. Hoy quiero algo nuevo porque sigo estando en el centro. Amén. Pero quiero ir a exponer rápidamente el Salmo 103, 5 versículos del Salmo 103, y vamos a detenernos ahí en por qué. Vamos a reforzar primero lo que veíamos que el Señor le dice a Israel en Deuteronomio, y vamos a ver cómo David aquí lo expresa él en este Salmo, pero además nos va a llevar al siguiente punto, que es predicate a vos mismo. Miren, présteme atención. Predicate a vos mismo la gratitud a Dios. Tenés que predicártela. Amén. Todos los días nos tenemos que predicar la gratitud. Y vamos a ver qué hizo David. Versículo 1. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, lo primero, o lo tercero en realidad, pero lo primero en esto. Hermanos, necesitamos predicarnos la gratitud. Noten lo que, ¿se dieron cuenta que David está hablando consigo mismo? ¿Se dan cuenta que se está hablando él? Bendice alma mía, al Señor habla a su alma. Él mismo se habla a él. Él está hablándose a su propio corazón, dentro suyo. ¿Cuántos hablan consigo mismo? Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos hablamos a nosotros mismos. Y no lo podemos detener, ¿o no? Es imposible de detener esa conversación interna permanente que uno tiene. Y aquí David la enfoca en lo correcto, en predicarse la gratitud. Es un valor, noten. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides, subrayan eso, no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, lo que el Señor le dijo a Israel, ¿no? Por medio de Moisés, hoy David aquí lo está escribiendo, luego David lo está escribiendo en este salmo. No olvides, alma mía, no olvides los beneficios, los favores que Dios te otorgó. Sebastián, no te olvides. Cuidado de olvidarte. Mira hacia atrás, Sebastián. Mira tu vida. No olvides los beneficios, no olvides los favores, no olvides, porque si olvidas, la vida hacia adelante se vuelve nublada, oscura, confusa. Es una vida lejos del Señor. La ingratitud te aleja del Señor, hermano. El que deja de ver los favores recibidos, la misericordia del Señor, y comienza a vivir mirando solo hacia adelante, en lo que Dios va a hacer hacia adelante, pero olvidó de dónde Dios lo sacó, seguramente no caminará en una verdadera identidad de fe con Dios. Para saber quién es Dios, tenés que ver de dónde Dios te sacó. Si olvidás ese momento de tu vida, hermano, hermana, créeme, te vas a convertir en un fariseo. Vas a ser un fariseo, un religioso. Y vas a vivir una vida de fariseo. Te vas a saber todas las doctrinas. Te vas a saber todo lo que se hace, todas las tradiciones. Cómo se entra, se sale de la iglesia, cuándo arranca el culto, cuándo termina, cómo orar, todo. Vas a guiar magistralmente una oración. Vas a exponer la Biblia, pero vas a estar lejos de Dios. Se olvida de dónde Dios te rescató. Se olvida sus beneficios. Porque para mirar a ese momento hay que vivir humillado.
y el hombre antropocéntrico no se humilla, porque Él está en el centro. Pero cuando el hombre o el creyente, ha puesto al Señor en el centro de su corazón, no puede olvidar ese momento de su vida. Y como el miércoles estuve compartiendo algunos motivos de agradecimiento al Señor, aquí vamos a ver algunos que enumera David y también quiero ir rápidamente a ellos. Versículo 3. El primer motivo por el que David se dice a él mismo, aunque pueden leer luego todo el Salmo, pero voy a destacar algunos puntos nada más. El primer motivo por el que David dice, David, alma mía, no olvides sus beneficios. Y comienza, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Volvamos a la historia de los leprosos. Vamos juntos de nuevo ahí. Como dijimos, la lepra es un símbolo del pecado, ¿no? Noten el paralelo entre los leprosos y esto que David dice. No olvides, hermano, hermana, que vos y yo éramos leprosos. No olvidemos. Y el único, absolutamente el único, que debemos dar gracias por ser limpios de la lepra del pecado es a Cristo. Solo Él, solamente por Cristo, pueden ser perdonadas tus iniquidades, tus pecados, mis miserias. El Señor las perdonó y nadie las podía perdonar. Nadie tiene la autoridad para limpiar mis pecados. Solo Cristo, porque su sangre perfecta, derramada en la cruz por la mía, es la que me puede limpiar. Solo Él. Y no puede pasar un día en la vida del creyente olvidando ese momento. No podemos olvidar, hermanos, si olvidamos eso, nuestro corazón se endurece. Y creemos que fuimos merecedores de ese perdón, hermanos. El creyente, el que ha nacido nuevo, sabe que no merecía. No lo merecía. Yo sé que no merecía eso, pero de verdad no es una frase que suena bien en el púlpito. No merezco tu perdón. No lo merecía de verdad. Ni vos ni yo lo merecíamos. Y éramos incapaces de limpiarnos de nuestro pecado. Completamente incapaces de justificarlo. Por más buenas intenciones que tuviéramos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el primer motivo, indudablemente, debe ser, como aquí David dice, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y los perdonó. Y si viniste en arrepentimiento al Señor, Él los perdonó. Y Él te limpió. Y te dio una vida nueva. Como limpió la piel de esos leprosos, el Señor limpió tu corazón oscuro del pecado. Él solo puede limpiarlo. Lo segundo, dentro del mismo versículo 3, el que sana todas tus enfermedades. Noten de nuevo el paralelo con los leprosos. La lepra, símbolo del pecado, pero además limpió su cuerpo, sanó su enfermedad. Amén. Miren, hermanos, yo no sé cuántos por la misericordia y la gracia del Señor han recibido un milagro de sanidad. Pero les voy a confesar algo. En mis 20 y algo de años en el camino del Señor, puedo decir que he visto tantos milagros. Y honestamente, si todas esas personas que oí dar testimonio del poder del Señor en cuanto a sanidad, todas estuvieran en la iglesia, hoy en Argentina no seríamos el 15% de creyentes. Deberíamos ser muchos, pero muchos más. Sin embargo, la ingratitud, igual que la de esos 9 leprosos, es un acto muy común. Hermanos, si recibimos milagros del Señor, favores del Señor, debemos cada día dar gracias a Dios por eso. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Solo con la oración? Claro, de hecho lo vamos a hacer. Vamos a orar en agradecimiento. Insisto, estas próximas 2 semanas de oración congregacional serán en acción de gracias al Señor por su misericordia. Nos ponemos de acuerdo en esa oración. Ahora, ¿qué hizo el leproso agradecido con el Señor? Volvió, glorificó en voz alta,
Se humilló delante de él. ¿Saben qué implica humillarse? Estoy a su servicio, majestad. Soy suyo. Estoy a sus pies. Hay una forma activa de ser agradecido al Señor. Hay una forma activa de ser agradecido al Señor. Escuchen, David en este salmo es muy claro. No dice, Señor, muchas gracias. No, empieza a dar motivos para agradecer. Y es muy claro y específico. Porque perdona todas mis iniquidades, porque sana mis enfermedades. Empieza a decir por qué está agradecido. Amén. Pero, insisto, vamos al samaritano, al leproso que vuelve a Jesús. ¿Cómo lo hace? Glorificando al Señor en voz alta. Entonces, una forma de mostrar tu agradecimiento al Señor por ese favor recibido, por esa misericordia, por ese perdón de pecados y por esos milagros es anunciarle a todo el mundo que tu vida glorifica a Dios. Hermanos, lo leímos hace un momento. El Señor, en el texto que vamos a predicar el próximo domingo, hay Marcos, pero el Señor dice, el que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar. No lo sacamos de la Biblia porque suena fuerte eso. No podemos, ahí está. Y son palabras de Cristo. Hermanos, si recibimos del Señor el perdón de pecados, Él nos limpió la lepra. Pero además en su misericordia y en su voluntad, también inmerecida, nos sana, nos bendice. Hermanos, ¿cómo no ser activos en la gratitud? Insisto, glorificando en alta voz el nombre de Dios, humillados a sus pies, rendidos a Él. Señor, estoy a tu servicio, mi vida te la debo a vos ahora. Si yo estaba muerto. Miren, hermanos, este samaritano, el leproso, sabía que su vida estaba terminada. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cómo crees que estaba nuestra vida a causa del pecado? ¿Cómo estaba? Porque a veces no somos del todo conscientes. Nuestra vida también estaba terminada. Estaba condenado a una eternidad de dolor y sin Dios. Esa era nuestra vida antes del Señor. Antes de ese encuentro de misericordia, donde el Señor sanó tu vida. Entonces, debemos tener respuestas de agradecimiento activas. Él sanó tus dolencias, Él perdonó tus pecados, Él sanó tus enfermedades, pero delante de todo el mundo glorifica a Dios, da testimonio del Señor, ponete a su servicio, rendile su vida. Amén. Luego dice David, el que rescata de la fosa tu vida. Hermanos, yo no sé cuántos acá pueden decir lo mismo, pero yo puedo hablar por mí. Bueno, ya lo saben porque lo hablé muchas veces, pero sinceramente, mi vida estaba en una fosa, de verdad, literalmente. A ver, no, literalmente no, porque no estaba en una fosa físicamente hablando. Hablo en cuanto a mi corazón, a mi pecado, a mi vida espiritual y emocional y también de salud, etcétera, etcétera. Mi vida estaba en una fosa. Ahora, muchos dicen, bueno, no, yo la verdad es que mi vida no está en una fosa, yo estoy bastante bien. Hermano, no importa cuál era tu condición, tu vida estaba en una fosa, porque tu vida sin Dios es una vida en una fosa. Y David lo sabía. ¿Amén? David le dice al Señor, vos sos el que rescata mi vida del pozo, de la fosa, de donde no tenía salida. ¿Saben qué implica eso? No podía salir solo de ahí. Vamos a la realidad del pecado nuevamente. Ni vos ni yo podíamos salir de esa esclavitud. Éramos esclavos, ¿o no? Completamente esclavos. El único que podía sacarnos de ahí era el Señor. Y voy rápido por los últimos puntos. El que corona de bondad y compasión tu vida. El Señor es compasivo con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Es paciente con nosotros. Es bondadoso. Qué bueno es nuestro Dios. Cuánta paciencia, ¿no? Cuánta compasión para un corazón como el mío. Quizás como el tuyo también. Cuánta misericordia del Señor. Cuánta compasión por nosotros. Cuánta compasión, ¿no? Y misericordia para un corazón que tantas veces es infiel. Y es ingrato y tantas veces tiene actitud que le desagradan. Pero ahí está el Señor una vez más.
presentándose con su misericordia en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, haciéndonos ver la necesidad de recomponer una relación íntegra con Él, ¿no? Y comunión. Qué bueno es Dios, qué compasivo. Cada día que comienza es una muestra más de su compasión. Como dice el libro de Lamentaciones, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y como hace poco les decía, miren hermanos, si la palabra de Dios dice que el Señor renueva cada mañana su misericordia, ¿saben por qué lo debe hacer todas las mañanas? Porque nosotros todos los días hemos pecado. Necesitamos su misericordia renovada. Porque todos los días necesitamos esa misericordia renovada. Dios es bueno y es compasivo. ¿Cómo no ser agradecido? No olvide sus beneficios. Versículo 5. El que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Hermanos, miren, ¿cuántos saben que el Señor nos ha regalado la vida eterna? Que es un don de Dios, es un don del Señor. Miren, abracemos esa esperanza, porque es la esperanza de una renovación eterna. Miren, muchos corren detrás de la juventud eterna. Medicamentos, tratamientos, bueno, siempre que cada uno haga lo que quiera, no me meto en eso. Lo que sí les digo es, tarde o temprano, se va a terminar esa juventud terrenal o carnal, ¿no? Por más que nos esforcemos, no digo con eso que nos descuidemos, debemos cuidarnos, amén. Debemos cuidar el cuerpo, es templo del Espíritu. Ahora, hablo de la obsesión. Vieron que hay gente obsesionada con mantenerse joven, ¿no? Incluso a veces con vestimentas que no tienen nada que ver con la edad, ¿no? Ese esfuerzo por querer parecer de una edad que uno no es. Bueno, hay una promesa del Señor. Él es el que nos puede dar una juventud eterna. Y Él cumple sus promesas. Vamos a tener vigor eterno con el Señor, gozo eterno, juventud eterna. Él nos va a renovar. ¿Cuántos saben que el Señor va a transformar nuestros cuerpos? Y nos va a dar cuerpos glorificados. Él es la primicia de todos nosotros. Amén. Sea el nombre del Señor bendecido. Hermanos, culmino. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Voy a leerlo de nuevo. Den gracias, ¿en qué? En todo. En todo es, en todo. En toda situación. Porque, además dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Que seamos agradecidos en todo. Miren, hermanos, yo no sé cuántos hoy pueden atesorar y guardar esta palabra en sus corazones, pero el que lo haga, le aseguro, va a abrir la puerta para un montón de bendiciones por delante. Y no hablo de vendrán riquezas y te van a venir empresas, no, todo eso no, ustedes saben a qué voy. La verdadera bendición es la comunión con el Señor. Si afirmas tu comunión con el Señor, créeme, tu vida será una vida bendecida. Ahora, hagamos algo antes de orar. Pensemos en esto. ¿Cómo está nuestro corazón? Y no me lo respondas a mí. Hablamos hace poco de autoexaminar nuestra vida. Es fundamental esto para el creyente. ¿Cómo está mi corazón en cuanto a este valor que es la gratitud? Estoy siendo verdaderamente agradecido a Dios. Estoy mostrando de forma interna, escuchen, interna y externa mi agradecimiento a Dios. Estoy dando evidencias de mi salvación y de que fui perdonado de todas mis iniquidades. Le rendí mi vida a Dios como alguien al que le entrego todo, porque nadie podía darme lo que Dios me ha dado. Vivo una vida rendida a sus pies. Si eso no está pasando, yo te invito a que hoy propongas en tu corazón esa vida de agradecimiento. Porque tu vida va a ser bendecida. Tu vida va a ser bendecida. Hermano, hermana, créeme, es un engaño del diablo pensar que podés abrazar las bendiciones del Señor y correr de Dios. Y vivir y disfrutarlas. Nadie disfruta de las bendiciones así. Nadie.
Porque te pregunto, esos 9 leprosos fueron sanados, vivieron una vida sin lepra, pero su vida terminó. ¿Ustedes creen que hoy están vivos? ¿Esos 9 leprosos? No, murieron seguramente algunos años después de ese milagro. ¿Y dónde está su vida? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué sirve estar lleno de bendiciones y tenerlo todo, como le dice el Señor a Israel en Deuteronomio? Cuidado, no te olvides. Muchas veces, y ese texto da una respuesta a algo que muchos creyentes se preguntan: ¿y por qué los impíos prosperan? Pero ahí lo está diciendo el Señor. Ustedes pueden prosperar incluso de espaldas a mí. Pero cuidado, que esa prosperidad no les separe de Dios. Hermanos, una persona es próspera cuando vive una vida de comunión con el Señor. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Entonces, insisto, como reflexión, miremos nuestro corazón. ¿Nuestro corazón está siendo genuinamente agradecido con el Señor? Miren, exageren en el agradecimiento a Dios. Exageren. No está de más. Muchas veces nos sentimos incómodos, ¿no? Cuando alguien dice, muchas veces te dice, gracias, ¿no? ¿Te pasa que alguien es, che, gracias, de verdad, gracias por lo que hiciste por mí? ¿No? ¿Vieron que hay gente, así como hay ingrato, hay gente que es muy agradecida, ¿o no? Che, gracias por haber, no sé, haberme ayudado en eso, gracias por haberme escuchado, gracias por estar cerca mío, gracias por poder contar con vos, esas cosas, y te insisten, gracias. Y uno se siente incómodo en el buen sentido, que no quiere recibir tanto. Bueno, quiero decirles algo respecto de Dios. Dios sí lo espera. Y a Dios no le incomoda. Es su voluntad. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Que vivamos un corazón agradecido. Que le adoremos en espíritu y en verdad, dice la Biblia. Que demos gloria al Señor en todo el tiempo. Nuestra vida está glorificando a Dios. Está exaltando el nombre del Señor. Hermanos, si no está pasando eso, este es el día. Adoremos y agradezcamos a Dios juntos. Vivamos una vida de agradecimiento. Que todo el mundo sepa en tu trabajo, en tu vecindario, en el colegio, que estás agradecido a Dios. Que todo el mundo sepa donde vayas, que sos un hijo de Dios agradecido. Que el Señor perdonó tus pecados, que te sabes amado por Dios, que si el Señor hizo un milagro en tu vida, no dejes de anunciarlo, no te avergüences de Dios, hermanos, por favor. Sé agradecido al Señor y viví coronado de sus favores. No cierres la puerta de quien puede bendecirte cada día de tu vida. No cierres las puertas de la bendición. La gratitud es un valor que debe estar sellado en el corazón del creyente. Y agrego algo más. Si no hay gratitud, más bien lo repito, porque lo dije antes. Si no hay gratitud, si no tenés en tu corazón agradecimiento a Dios, yo te diría que este es el día de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y le rindas tu vida. Estás a tiempo. Debes revisar ese nuevo nacimiento. Quizás estabas viviendo una vida religiosa. Vení hoy y nacé de nuevo en el Señor. Rendile tu vida a Cristo. Rendile tu corazón y empezá una vida de agradecimiento y de glorificación al Señor. Amén. Oramos. Estemos juntos, de pie juntos y clamemos al Señor. Amado Padre, celestial, Dios todopoderoso, Dios de amor, de misericordia, qué bueno, Señor, has sido con nosotros. En esta oración, Señor,
con corazón honesto delante tuyo, genuino, sin actuar, sin máscara, sin hipocresía. Vos conocés mi corazón, conocés nuestro corazón, el de cada uno. Señor, yo te pido que hoy podamos recibir una vez más tu favor y tu misericordia. Y si nuestro corazón estaba endurecido y no glorificaba tu nombre y no era un corazón agradecido, te pido hoy que lo quebrantes, Señor, por favor. Quebrantá los corazones endurecidos y danos el corazón sensible y sencillo de ese samaritano que corrió a tus pies, glorificando en voz alta tu nombre, rindiéndote su vida y dándote gracias. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón abunde en acción de gracias. Señor, quiero hoy decirte, gracias por perdonar nuestros pecados. Una vez más, gracias, Señor. Porque yo soy consciente y sé que mis hermanos también somos plenamente conscientes de los clavos que éramos del pecado y de la maldad. Plenamente conscientes. Pero un día la obra de tu Espíritu Santo obró en nuestro corazón, corrió el velo, nos hizo ver el pecado, limpió nuestros pensamientos para poder pensar con claridad y ser confrontados, cambió nuestro corazón de piedra en uno de carne, abrió nuestros ojos espirituales para entender las consecuencias del pecado. Nos presentó el Evangelio. Lo hiciste todo, Señor. Nos diste la medida de fe para poder creer. Y una vez que creímos, nos sellaste con tu Espíritu. Nos hiciste tus hijos. Nos adoptaste. Nos contaste entre los justos, siendo injustos. Nos diste la seguridad de una vida eterna. Nos hiciste ovejas y vos el buen pastor. ¿Qué hicimos, Señor? Nada. ¿Cómo no estar agradecidos? Si lo único que aportamos nosotros a toda esta historia fue nuestro pecado. Si el único aporte que yo había hecho era ser pecador. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Te pido que mantengas nuestro corazón humillado a tus pies en agradecimiento. Y te pido perdón por nuestras ingratitudes, Señor. Perdón por a veces pensar en lo que todavía no recibimos, sin ver todas las bendiciones que nos has dado. Perdón por esas horas en que no te hemos glorificado. Perdón por esos días donde te hemos olvidado. Oh, perdón, Señor. Perdón, por favor, limpia nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. Perdón, Señor. Gracias por limpiar nuestros pecados, perdonarnos. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, por la comunión que podemos tener con vos. Gracias, Señor, además, por todas las bendiciones que nos das en esta vida. Perdón, Señor, si hace tiempo quizás alguno de nosotros
No te había agradecido por todos los beneficios que nos das cada día, Señor. Por habernos sanado, por hoy tener salud. Gracias, Señor, por familia, por el trabajo, por la vida, por esta mañana, por estar en la iglesia. Gracias, Señor, por estar en la iglesia. Y perdón por las veces que quizás no le hemos dado el valor de poder tener el gozo y la libertad de cada semana reunirnos con tus hijos, nuestros hermanos, y adorarte. Perdón, Señor, si a veces, ocupados en los beneficios, nos hemos olvidado de la fuente. Gracias, Señor, por nuestros hijos, que son tu bendición. Por los nietos, por las próximas generaciones. Gracias, Señor, por nuestros padres. Gracias, Señor, por mis hermanos, de sangre y en el espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi pasado. Aún por esos tiempos oscuros y lejos tuyo, que fueron necesarios para mi corazón, para que mi corazón fuera quebrantado. Gracias por nuestro pasado, Señor. Señor, ayúdanos a tener la mirada a tus promesas, tomados del arado, sirviéndote como discípulos, pero sin olvidar de dónde venimos. No permitas, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre, todo mi ser su santo nombre. Toma un momento para predicarte esta verdad a vos mismo. Hablate al corazón, predicate, exhortate en esta verdad. Bendiga, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides, Sebastián, no olvides todos sus beneficios. No olvides todos los favores. No olvides, hermano, hermana, no olvides la misericordia del Señor para tu vida. No olvides, no olvides. No olvides nada de lo que Él ha hecho en tu vida. Nada, no olvides. No pases por alto. Que no quede en el olvido nada de lo que Él hizo. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Te adoramos, Señor, aquí en esta pequeña iglesia local de Argentina, Buenos Aires, San Miguel, Señor, en este rincón del mundo. Los que aquí estamos hoy, queremos decirte gracias, Señor. Gracias. De corazón, Señor, gracias. No son palabras solamente. No permitas, Señor, que sean solo palabras religiosas, por favor. Desde el corazón te decimos gracias, Señor. Gracias, has sido tan bueno. Has sido tan bueno, Señor. Has sido tan paciente. Has tenido tanta misericordia de mí, Señor. De nosotros. De verdad.
verdad, Señor, gracias. Queremos ser un sacrificio vivo, agradable, santo, que glorifique tu nombre, Señor. Ese es nuestro culto racional. Te adoramos, Señor, genuinamente. Aquí no cantamos ni predicamos porque hay que hacerlo, lo hacemos porque estamos agradecidos. Porque lo que aquí estamos sabemos cuál era el destino de nuestra vida, Señor. Pero vos lo cambiaste. Nos llevaste a un camino seguro, el que conduce a la seguridad de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias. Que sea tu nombre glorificado, Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, nuestro anhelo con todo el corazón es que tu nombre sea santificado. Y te decimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.